Agustín, el placer de entrevistarte. Terminás una reunión con empresarios, pero también tenés ahora en unos minutos reunión con dirigentes sindicales y un recorrido por la provincia de Córdoba que ha sido adversa a la política que propuso Unidad Ciudadana, sobre todo electoralmente. Sin embargo, hay una realidad que ha cambiado y mucho. Sí, bueno, es cierto, estoy desde el lunes dando vuelta por Córdoba. Empecé en Marcos Juárez y Belville, después estuve en Villanueva y Villa María, después en San Francisco, ayer en Cruz del Eje y Río Ceballos, y a la noche participé en Córdoba de la movilización que se hizo, y hoy en Río Tercero hace un ratito y en Río Cuarto, ¿no? Eh, la verdad que sí, que uno se pregunta a esta altura de los acontecimientos en qué ha beneficiado el gobierno de Mauricio Macri a Córdoba y a los cordobeses, ¿no? Porque las políticas económicas que está llevando adelante el gobierno son claramente contrarias a provincias que tienen un modelo productivo multipolar, por decirlo de alguna manera, como las que tiene la provincia de Córdoba y también la provincia de Santa Fe. Además, provincias que han hecho eje y gala de su federalismo y su autonomía. Fíjate ahora lo que está pasando, ¿no? El presidente negoció un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el fondo le exige un ajuste, no consultó a nadie y ahora le exige él al gobernador Schiaretti, al gobernador Lichi de la provincia de Santa Fe, un ajuste en forma inconsulta bajo todo punto de vista. Así que nosotros estamos dispuestos o al menos mi predisposición es que aquellas distancias que tuvimos en el pasado con gran parte de la provincia de Córdoba y con los cordobeses, acortarlas y poder tener coincidencias sobre el futuro, y eso exige no solamente charlar, sino o decir lo que yo estoy pensando, sino también escuchar. Entonces me he tratado de reunir en cada uno de los lugares de donde he estado con comerciantes, centros de industriales, empresarios, obviamente dirigentes del movimiento obrero, con vecinos, en términos generales, para escucharlos y ver cuál es la realidad que tienen ellos y qué piensan de Córdoba, ¿no? Hablando de Córdoba y de distancias y de desencuentros, con el gobernador, ex gobernador de la provincia, hubo durante un tiempo una distancia, no sabemos si actuada o promovida desde el gobierno de la provincia de Córdoba. Sin embargo, ahora nos encontramos a De la Sota sentado en una conversación con Magario, con Máximo Kirchner, seguramente con ustedes también. ¿Hay posibilidades de visibilizar en el norte de los próximos meses un encuentro entre el justicialismo de cordobés y Unidad Ciudadana? ¿O parte de ese Sí, justicialismo? bueno, yo hago una aclaración antes de contestar esa pregunta. Una cosa son las lógicas provinciales y otra cosa es la idea de un armado de un frente nacional. En la lógica provincial está claro que nuestro espacio es opositor al gobierno provincial aquí, y esa es una mirada que nosotros tenemos. A nivel nacional, ¿qué es lo que yo propongo? Es tratar de ver de qué manera nosotros construimos un gran frente opositor, que el frente opositor sea lo más amplio posible y que permita representar a la mayor cantidad de argentinos que hoy son críticos al gobierno del presidente Macri. ¿Por qué digo esto? Porque hoy la crítica a Macri es el 70-75% de la población. El universo del no a Macri es mucho más amplio que lo que pueda representar el peronismo, el kirchnerismo, en términos individuales. Entonces tenemos que tratar de construir una propuesta amplia. Por eso yo digo, el límite político es Macri. También hay un límite programático, si se quiere. Yo no comparto esta idea de la unidad vacía de contenidos. Quiero una unidad que refleje valores, que refleje ideas, que se comprometa con el conjunto de la sociedad. Bueno, y en eso es lo que yo creo que hay que hacer. En ese marco, mi mirada es una mirada amplísima sobre todo el espectro político. Algunos me critican porque dicen que soy demasiado amplio, desde el Frente Renovador al FIT, digo, al Frente de Izquierda, pero bueno, pero eso lo que quiero expresar es mi voluntad de amplitud y de articular absolutamente con todos en base a estos acuerdos, ¿no? ¿Es viable? ¿Es posible en el norte? Porque una cosa es la expectativa o la predisposición, teniendo en cuenta que se demonizó lo que era la construcción de Unidad Ciudadana o de lo que fue conocido como el kirchnerismo, se demonizó a Cristina, se demonizó a algunos integrantes del gabinete. ¿Existe la viabilidad y la generosidad por parte de unos y de otros, entendés vos, como para empezar a encontrar esos puntos de coincidencia, sobre todo en ejes programáticos? Eh, yo lo primero cuando digo que tengo una mirada amplia, la mirada que tengo es una mirada que no impugno absolutamente a nadie.
tampoco admito que me impugnen. Entonces, sin exclusiones, nosotros vamos a un proceso de unidad con lo que somos. Somos el liderazgo de Cristina, somos los 12 años y medio de gestión. Como decía Néstor Kirchner, ¿no? Con la humildad de saber que nuestra verdad es una verdad relativa y con la fortaleza de nuestras convicciones. Me parece que hay un imperativo histórico que ante la crisis económica y el desmanejo que está llevando adelante el presidente de la Nación, nos impone a los dirigentes políticos opositores tratar de dimensionar esta crisis y trabajar en un determinado sentido y ofrecerle una alternativa a los argentinos. Yo creo que la crisis nos va a ir unificando. Ahora, nosotros somos una parte importante, quizás la parte más importante de la oposición, y tenemos esta voluntad. Después hay otros que tienen que expresar más o menos la misma voluntad para tratar de confluir en una sola expresión política de la oposición. Si no, habrá más de una. Te escuché decirle al presidente contrabandista en un debate legislativo y ahora nos encontramos con una realidad donde se ha lavado dinero, se ha malversado dinero para las campañas políticas y en ese escenario lo que representaba la posibilidad de mostrar dirigentes políticos como Carmelitas Descalzas, hoy nos estamos dando cuenta que realmente están lejos de esa figura. Bueno, lo que yo dije en esa intervención tenía que ver fundamentalmente con plantearle claramente al espacio político de Cambiemos, que no tienen ni autoridad ética ni autoridad moral para estar descalificando absolutamente a nadie, ¿no? Y yo creo que eso es claramente así. Lo que se está viendo hoy, y ya lo que se veía en ese momento, con cuentas offshore, con paraísos fiscales, con el presidente que quiere autocondonarse una deuda de 70.000 millones de pesos que le debe el Correo argentino al Estado Nacional. Bueno, con todo este tipo de situaciones, bueno, sin ninguna duda que me parece que eso es lo que está pasando, ¿no? De todas maneras, a mí me da la idea que esa es una discusión que es menor a esta altura de la cuestión ante la crisis económica y social que estamos viviendo, ¿no? Te dejo la última porque tenés reuniones de trabajo. Fuiste ministro de Defensa. ¿Las Fuerzas Armadas pueden estar garantizando la seguridad, el control de seguridad como plantea hoy el presidente de la Nación? Es que no lo pueden hacer porque está prohibido, y está prohibido por la ley. Y además no tienen por qué hacerlo, porque en los países en donde han metido las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior, la cuestión se ha empeorado, no es que se ha mejorado. El presidente ahora derogó un decreto, pero no levantó las trabas legales que existen porque esas están explicitadas en la ley, y los decretos son inferiores a la ley. Lo que pasa es que lo que nosotros tenemos miedo, que el presidente expresa esta voluntad política, y con ese decreto que ha armado el presidente, bueno, sin ninguna duda que me parece que deja algunos flancos abiertos como para poder meter a las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior, y nosotros no queremos que haya ninguna duda. Entonces, por eso hemos planteado un proyecto de ley para que se derogue el decreto. Despedite con un mensaje a los cordobeses que nos están viendo y que están teniendo una expectativa respecto de la propuesta de Unidad Ciudadana. Bueno, vengo de la provincia de Santa Fe, una provincia muy similar a la provincia de Córdoba, con diversidad productiva, con una clase media pujante, con universidades a lo largo y ancho de toda la provincia, con industria, con un sector primario que siempre permanentemente está fuertemente ligado a la innovación y a los desarrollos tecnológicos. Este modelo económico que ofrece el presidente Macri no nos favorece ni a santafesinos ni a cordobeses. Es un modelo económico que a provincias como la nuestra, con tanta pujancia, con tanta creatividad, con tanto emprendimiento y capacidad de emprendimiento, claramente nos condena al atraso y a la regresión. Estamos viendo ahora cómo el presidente le obliga a los gobernadores, que ninguno de los dos son de mi espacio político de Unidad Ciudadana, ni el gobernador Liche ni el gobernador Schiaretti, a hacer ajuste de alrededor de 8.500, 9.000 millones de pesos, producto de una decisión que él tomó por sí mismo,
que es la decisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Nada más alejado que el espíritu federal y autonómico que figura y que está en cada una de nuestras provincias. Así que lo que yo vengo a decirle después de casi una semana de recorrida de distintas localidades de la provincia de Córdoba, Marcos Juárez, Belville, Villa María, Villanueva, San Francisco, la ciudad de Córdoba, Cruz del Eje, Río Ceballos, Río Tercero, Río Cuarto, es decirle a los cordobeses que sé que en el pasado hemos tenido diferencias y que la voluntad nuestra es que esas diferencias en el pasado se transformen en coincidencias sobre un futuro común. El futuro común de la Argentina es con un modelo nacional y popular, sin la injerencia neoliberal que tanto daño le hace a provincias como la que nosotros tenemos.